¿Estás listo? Yes. La verdad, start your engines. Boom, boom. No, no es cierto. Vamos a meternos a la palabra. We're going to get into the word. Como ya sabes, cada año yo le pido al Señor que nos dé una palabra para el año. As you know, every year I ask the Lord to give us a specific word for the Este church. año la palabra es profecía. This year, the word is prophecy. ¿Y por qué? And why? Porque Apocalipsis 19:10, Because Revelation 19:10, la segunda parte dice así: the second part says el this. testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. For it is the spirit of prophecy who bears testimony to Jesus. La profecía apunta a quien Jesús es Prophecy points to who Jesus y da is. testimonio de él. And it gives testimony of Y him. la Biblia es un testimonio impresionante And the Bible is an amazing testimony de Jesús. of Jesus. Todo se trata de Jesús. It's all about Jesus. Dilo conmigo, todo se trata de Jesús. Say it with me, it's all about Jesus. Todo se trata de Jesús. It's all about him. Y la profecía And prophecy nos revela quién es Jesús. reveals to us who Jesus is. Pero hoy te quiero hablar de lo que es los profetas. But today I want to talk to you about what prophets are. La semana pasada hablamos de la profecía Last week we talked about prophecy. y nuevamente no fue una enseñanza así súper, ¿verdad? And it wasn't, this great old huge message. Hay mucho que se podría hablar de la profecía, Because there's a lot that could be spoken of prophecy. pero te quise dar un entendimiento básico. But I wanted to give you a basic understanding. Y hoy te quiero hablar de lo que son los And profetas. today I want to talk to you about what prophets are. Y nuevamente, esto podría ser un curso, todo un curso. And this could be a whole course. Pero sí te quiero dar un entendimiento básico, But I just want to give you a basic foundation de lo que son los understanding profetas. of what a prophet is. pero también tengo mucho que enseñarte hoy. But I also have a lot to give you today. Así que voy a hablarte de muchas So I'm going to cosas. speak to you about a lot of things. Y si te perdiste un detalle de lo que te hablé hoy, And if you skipped, a detail of what I'm giving you today, no te mortifiques. don't worry. Sabes que márcame, Just mándame text me, un call me. texto. Pastor, ¿me da las notas de hoy? Pastor, can you please give me your notes? No hay problema, yo te las paso. No problem. ¿ok? I'll pass them on to Esta you. información This information es tuya. is yours. No es mis predicaciones que solo son mías. I'm not one of those that these messages are just Esta mine. información es tuya. This information is yours. Dios nos la ha dado God para has la iglesia. given it to us as a church, Amén. for the church. Y quiero empezar hoy en Deuteronomio 18, And I want to begin today in Deuteronomy 18, empezando con el versículo 18. starting in verse 18. Ahora tú tienes que entender, Deuteronomio Now you need to understand that Deuteronomy es cuando Moisés está volviéndole a contar la historia is when Moses is once again giving the story a to Israel Israel de lo que ha acontecido of what has happened desde que salieron de Egipto. from the moment they left Egypt. Y Deuteronomio, And Deuteronomy, incluso la palabra Deuteronomio, and even that word Deuteronomy, significa volver a decirlo. retelling ¿Sí? of it. Volver a decirlo. The retelling of it. Incluso el libro de Deuteronomio And even the book of Deuteronomy vuelve a hablar de la ley de Dios. speaks once again about God's law. La ley se encuentra en Éxodo 20 The law is found in Exodus 20 y en Deuteronomio 5. and in Deuteronomy Los chapter 10 5, mandamientos, the ¿verdad? 10 commandments. Entonces Deuteronomio es volver a contarlo. So it's to say it again, to tell it Y again. en Deuteronomio 18, And in Deuteronomy 18, Moisés está hablándoles Moses is speaking to de them cuando Dios se quiso revelar directamente a of ellos, when God wanted to reveal himself directly to pero them, ellos no lo quisieron conocer de esa but they manera. didn't want to know him that way. Dios quería que ellos lo conocieran personalmente, God wanted them to know him in a personal pero ellos way, se asustaron. but they were afraid. Y en vez de tener una relación directa con And Dios, instead of having a direct relationship with le dijeron a God, Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mejor tú they sube told Moses, you go y up tú habla con Dios and you speak with y God, luego vienes y nos cuentas lo que te dijo. and then you come and you tell us what he told you. Y Dios habla con And Moisés God speaks to Moses. y en Deuteronomio 18:17 And in Deuteronomy 18:17, él dice que el Señor me dijo, esto es bueno. and it says, the Lord said to me, what they say is good. Pero luego le da una promesa. But then he gives them a promise. Y quiero que veas esta promesa, 18 y 19. And in 18 and 19, I want you to see this promise. Dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará
todo lo que yo le mandé. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. It says, I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name. Entonces, ¿qué es un profeta? So then what is a ¿Okay? prophet? Aquí Moisés es prometido que Dios va a levantar siempre un profeta. Here Moses is promised that God will always raise up a prophet. ¿Y qué es un So profeta? then what is a prophet? Bueno, la semana pasada estudiamos lo que era la profecía Last week we talked about what prophecy is. y quiero darte pues nada más un repaso And I just want to give you a quick review de lo que es la profecía. of what prophecy is. Profecía es Dios comunicando o revelando su voluntad, Prophecy is God communicating or revealing his will, su dirección, his direction, su carácter his character, y su persona. and his person. Cuando Dios da una profecía, When God gives a prophecy, es cuando Dios comunica o revela quién Él es, it is God communicating or revealing who he is, su voluntad y su dirección. his will and his direction. La Biblia usa palabras And the Bible uses words que describen la profecía that describe prophecy como una predicción, as a prediction, o sea, algo que apunta al futuro something that points to the future, para que Dios se revele por medio de ello. so that God is revealed through that. Y también la otra palabra es algo que describe una revelación. And it is also something that is a revelation. Es la manera It is the way que Dios ha escogido para revelarse a sí mismo. that God has chosen to reveal himself. Tú dices, ¿por qué la profecía? And you might ask, well, why prophecy? Porque es lo que Dios escogió. Because that's what God chose. Dios se revela por medio de la God profecía. reveals himself through prophecy. Porque Él quiere que nosotros le conozcamos Because he wants us to know him, su voluntad his will, y que nos unamos a and that Él we unite with him en su gran plan de in redención. his great redemptive plan. Por medio de la profecía, And it is through prophecy Dios se revela a sí mismo that God reveals y himself cuál es su plan. and what his plan is. Pero para comunicar la profecía, But to communicate the prophecy, Él utiliza a un profeta. he uses a prophet. Un profeta And a prophet es una persona que comunica un mensaje is a person who communicates a message en el nombre de Dios on behalf of God para satisfacer una necesidad, to fulfill a need, revelar una injusticia to reveal injustice, y o presentar la verdad de Dios. and or present the truth of God. Cuando Dios quiere comunicar un mensaje, When God wants to communicate a message, Él usa a un mensajero he uses a messenger que va a comunicar quién Dios who is es, going to communicate who God is, que va a comunicar cuando hay una who's going injusticia. to communicate when there is an injustice. Una injusticia And an injustice es cuando las cosas no son como deben ser. are when things are not as they should be. Y Dios usa profetas And God uses para prophets comunicarlo. to communicate that. Lo vemos en las profecías de Isaías We y see that in Isaiah's prophecies de Jeremías. and in Jeremiah. Constantemente Él habla de lo que los pueblos han hecho They incorrectamente, constantly speak of what the people have done lo que incorrectly, existe en ellos. what exists in them. Y Dios les llama la atención a esa And injusticia. God reveals that injustice. Al profeta Malaquías, To the prophet Malachi, él dice, ustedes me han robado. he says, you have robbed me, Una injusticia. an injustice. Y el pueblo pregunta, ¿en qué te hemos robado? And the people ask, well, in what have we robbed En you? sus diezmos y en sus In your ofrendas. tithes and in your offerings. Una injusticia. An injustice. Algo que no es como debe ser. Something that is not as it should Y be. Dios les llama la atención And God gets their attention a on esa it, injusticia. to that injustice. También usa el profeta para comunicar la verdad. He also uses prophets to communicate the truth. El mensaje de un profeta The message of a prophet sería relevante should be relevant y normalmente dirigido a personas o situaciones específicas. and normally directed to specific people or situations. Cuando un profeta habla de parte de Dios, When a prophet speaks on God's behalf,
Nota que dije, habla de parte de Dios. I said speaks on God's behalf. Porque hay profetas que han hablado Because no de parte de Dios. There have been prophets who do not speak on Pero God's cuando behalf. un profeta habla de parte de But Dios, when a prophet speaks on God's behalf, no es algo vagamente claro. it's not something vaguely clear. Es relevante It is relevant y es específico. and it is specific. Yo creo mucho en el don de I profecía, truly believe in the gift of prophecy. pero sinceramente But honestly, he visto cuando ha sido usado I've incorrectamente. seen when it's been misused. Y vamos a hablar un poco de ello un poco más adelante. And we're going to talk a little bit about this here in a moment. Pero yo quiero que entiendas, cuando un profeta habla de parte de Dios, But I want you to understand it. When a prophet speaks on behalf of God, es relevante, it should be relevant. es claro, It is clear porque revela el carácter de Dios. because it reveals the character of Christ, Amen. of God. ¿Sí? Yes. Entonces, vamos a estudiar un poco sobre los profetas del Antiguo Testamento So we're going to talk a little bit about the Old Testament y prophets también los del Nuevo and Testamento. also New ¿ok? Testament prophets. Los profetas del Antiguo The Testamento, Old Testament prophets, vemos por ejemplo en Deuteronomio 18 que acabamos de leer, we see in like Deuteronomy 18 what we just read. dice, levantaré un profeta como tú. It says, I will raise up a prophet like you. Moisés fue el primer profeta para Israel Moses was the first prophet for Israel. y Dios promete que siempre levantaría un profeta para And Israel God promises that he will always raise up a prophet for Israel para proporcionar dirección. to give direction or provide direction. Y en el Antiguo Testamento And in the Old Testament, habían personas there were people que ocupaban la oficina de profeta that both held the office of prophet para proporcionar dirección al pueblo to provide direction for the people en el nombre de Dios. on behalf of Y God. también habían otras personas And there were other people que eran profetas enviadas who were prophets sent para proporcionar un mensaje específico to provide a specific message en una situación específica. in a specific Entonces, situation. dos tipos de profetas So en two el types Antiguo of prophets Testamento. in the Old Testament. Los que tenían la oficina del profeta Those who held the office of prophet para Israel, for Israel, para proporcionar dirección a to Israel, provide direction for para Israel, proporcionar como un líder to provide as a leader las palabras de Dios God's words a Israel. to Israel. Y habían otros profetas And then there were other prophets que eran enviados a situaciones who were específicas sent for specific situations para hablar de parte de Dios. to speak on God's behalf. Por ejemplo, For ¿ok? example, aquellos que tuvieron la oficina de profeta those who held the office of prophet, fueron hombres y mujeres como Moisés, they were men and women like Moses, Samuel, Samuel, Débora, Deborah, Elías, Elijah, Isaías Isaiah, y Jeremías. and Jeremiah. Estos hombres And these men y mujeres, and women, quise decir hombres y and I mujeres, wanted to be specific on men and women, porque Débora because Deborah fue la líder de Israel. was the leader of Israel. Y la Biblia dice que era profeta. And the Bible says that she was a prophet. Era profeta She was a prophet y era juez. and she was a judge. Y fue la líder de And she Israel. was a leader of Israel. La Biblia The Bible no es un libro is sexista. not a sexist book. El ser humano tiene prejuicios, Human beings have pero prejudices, Dios no tiene but prejuicios. God does not. Y Él usa a hombres y a mujeres And he uses men and women para revelar su voluntad. to reveal his will. En la Biblia, en el principio, In the Bible, in the beginning, dice, hagamos al he hombre said, let us make a man nuestra imagen y in semejanza. our image and in our Y luego likeness. dice, y los creó Dios, And then it says, y, and God y created creó them. Dios al hombre, He created man, varón male, y hembra. and female. Toda la revelación de Dios en la humanidad All of God's revelation in humanity or está humankind en los hombres is found in man y en las mujeres. and in women. Y para tener completa revelación de Dios, And to have complete revelation of vamos a God, necesitar que se levanten hombres we're going to need men to y rise up mujeres piadosos y and piadosas. godly women to rise up. ¿Sí estás conmigo? Are you with me in this? Entonces Dios levanta
a Débora So God raises up Deborah para ser profeta para to be Israel, a prophet for Israel, para tener la oficina to have the office de profeta. of a prophet. Y esto era igual que Moisés. And it was the same as with Moses. Ella cumplía la promesa de Dios para She Israel would fulfill the promise of God for que le Israel había dado a Moisés en that Deuteronomio. he had given Moses in Deuteronomy. Samuel, Samuel, Elías. Elijah. Ahora Elías Now Elijah, no tenía ya la posición del líder del he pueblo, didn't have the position of leader of the people porque Israel se había alejado de esa posición, because Israel had departed from that position. no porque era la intención de Dios, Not because it was God's intention, sino por la dureza de su but corazón. because of the hardening of their hearts. Pero Elías todavía tenía la oficina But Elijah still held the del office profeta, of prophet. también Isaías, Also Isaiah, también Jeremías. also Jeremiah. Y estos hombres fueron tratados injustamente And these men and women were treated unjustly porque ellos no querían escuchar la dirección de Dios. because they did not want to hear God's direction. El pueblo, The people, ¿sí? Pero tenían la oficina. but they had the office. Luego tenemos otros tipos de profetas And then we have other types of prophets que son levantados that are raised up para dar un mensaje específico. to give a specific message. El primero de ellos es Miriam, The first one is Miriam, la hermana de the Moisés. sister of Moses. En Éxodo 15:20 In Exodus 15:20, dice, y Miriam la profeta. and it says, and Miriam the prophet. ¿Y sabes qué hace Miriam la profeta? And you know what Miriam the prophet does? Oh, ese momento es uno de alabanza y adoración That profético. moment is a time of prophetic praise and worship. Acaban de ser liberados They had just been freed de Faraón y sus from ejércitos. Pharaoh and his army. Y dice, y Miriam la profetiza, And it says, and Miriam the prophet, la hermana de Aarón, tomó una pandereta para la Aaron's sister, took a tambourine, or here a timbrel, y guía a las mujeres and all the women followed en her un cántico in a song que habla de lo que Dios acaba de hacer, that speaks to what God had just done. pero que también apunta a otro evento But it also points to another event donde Dios va a conquistar a Faraón where God is going to defeat y a Pharaoh todos sus ejércitos and espirituales. all of his spiritual enemies. Entonces profetiza So they prophesy con la alabanza. with praise. Hay alabanza profética. There is prophetic praise. Así como hay arte profética, Just like the prophetic art, hay alabanza there's profética. prophetic praise. Disculpen, otro profeta que fue enviado por Dios Another prophet that was sent by God a dar un mensaje to específico give a specific message es cuando Natán is when Nathan va y confronta a David goes and confronts David sobre su pecado. about his sin. Natán no era el profeta de Judá, Nathan was not the prophet of Judah, pero sí es un profeta but he was a y es prophet, enviado and he is a sent confrontar a David. to confront David. Luego Jonás. And then we have Jonah. Jonás es enviado Jonah is sent a una ciudad específica to a specific city a dar una palabra profética to give a prophetic word a la ciudad de Nínive, to this town of Nineveh a que se arrepientan. for them to repent. No era el He profeta, wasn't the pero era prophet, un but profeta. he was a prophet Que tenían asignaciones específicas de Dios. that had specific assignments from God. A menudo, we're often, Old Testament prophets were often, a menudo se les decía a los profetas del Antiguo Testamento the prophets were often told que hicieran algunas cosas extraordinarias to do some extraordinary things en el nombre de Dios. in the name of God. Entonces los que tenían la oficina So the ones who had the office y los que eran enviados, and those who were sent, Dios los usaba para hacer cosas God extraordinarias. sent them to do extraordinary things. Por ejemplo, For example, a Moisés to Moses, le dijo que con la vara que tenía he said with the staff that he had y con sus manos and with his hands hiciera grandes proezas that he would do great o things, milagros, miracles, incluyendo cuando se separaron las aguas del Mar Rojo including when the Red Sea split, o cuando Moisés alzaba sus manos or when Moses would raise his hands para ganar la to batalla. win the battle.
A Moisés se le pidió To Moses was asked que subiera al monte that he would go up to the a mountain recibir los mandamientos de to Dios. receive God's commandments. Se le pidió que golpeara una roca He was asked to hit a rock de la cual fluyó agua. where water would flow from. Se le dijo que pusiera una rama en un He agua was told to put a branch in water para que ella se convirtiera so dulce. it becomes sweet water. Era agua amarga It was bitter y water, Dios le guía and proféticamente God guides him prophetically a tomar una rama to take a branch, que cambiaría esa agua amarga and that would change that bitter water a agua dulce. to sweet water. A propósito, aún ese evento And even that event profetizaba de otra rama, was prophesied about another branch, otro árbol, another tree, en el cual un día in which one day todo aquello que era amargado that anyone who was bitter sería transformado en would dulce. be transformed to sweetness. La cruz del The Calvario. cross of Calvary. A Moisés se le pidió que levantara una serpiente To Moses, he was asked to put up a snake en un asta en el desierto on a pole in the para que desert todos lo pudieran ver, so that everyone could see it, que profetizaba de otro mucho más grande evento which would prophesy about a much greater event donde Jesús sería levantado where Jesus would be raised up en la cruz on the cross para que todos los que lo vieran so that anyone who would see him recibieran salvación. could receive salvation. Imagínate ser el profeta. Imagine to be that ¿A prophet. cuánto les gustaría ser How profeta many para of you would Dios? like to be a prophet for God? Amén, ¿no? No te creas, porque prepárate. You know, take a moment, prepare, Aquí te vienen las cosas because here extrañas. are the things that are coming. ¿Sabes? A Isaías You know, to Isaiah, se le dijo que caminara en desnudez. he was told to walk in nakedness. Muchos piensan que era parcial, Some think that it was partial. otros piensan que estaba bichi, Some think that it was full. ¿va? Como dicen los de Sonora. Estaba bichi, ¿va? Estaba encuerado. He was naked. Hay ciertos teólogos que dicen que era parcial, Some theologians say that it was partial. pero la Biblia dice que estaba descalzo y desnudo. He said that it was barefoot and he was naked. ¿Para qué? For what? ¿Y sabes por cuánto tiempo And you know, caminó for how long descalzo y desnudo? that he was barefoot and naked? 3 años. 3 years. ¿Para qué? For what? Para que Dios hablara So that God would de speak cómo Israel estaba desnudo, on how Israel was naked, caminando con su pompa para afuera. Es lo que walking dice la with his Biblia, ¿eh? bum exposed, Para que todas las naciones lo vieran su vergüenza. so that all the nations would see their shame. ¿O qué tal Ezequiel? Or what about Ezekiel? Que se le pidió que se acostase sobre un lado He was asked to lay on one side por 390 días. for 390 days, Y luego sobre el otro lado and then to lay on the other side por 40 días. for 40 more days, Para que Dios comunicase so that God could communicate algo al pueblo de Israel. something to his people. La oficina del profeta The office of the prophet no era para cualquiera, is not for anyone. ¿verdad? Esos eran los profetas del Antiguo And Testamento. those were the prophets of the Old Testament. ¿Cuántos quieren ser profetas? How many of you still want to be prophets? Aleluya. ¡Wow! Yo, pastor, yo. Me, pastor. Porque a veces leemos Jeremías capítulo 1 y sometimes we read Jeremiah chapter 1. antes de que estuvieses en el vientre de tu madre te Before you were in conocí. your mother's womb, I knew you. Aleluya, gloria. Yes, Y te yes. puse por profeta And a I las placed you as a naciones. prophet to the Aleluya. nations. Sí, pues Yes. a Jeremías lo echaron en un pozo You know, por to andar de Jeremiah, profeta. they threw him in a hole because he was a prophet. Tuvo una vida dura, He had a hard life. ¿verdad? Ahora en el Antiguo Testamento, And in the Old Testament, la Biblia nos da 3 perspectivas o 3 diferentes maneras de describir el profeta. the Old Testament gives us 3 different ways to describe the prophet. Y quiero hablarte cómo cómo el Nuevo Testamento And I want to talk to you about how the New Testament habla de los profetas. speaks to the Número 1, prophets. Number En 1, Romanos capítulo 12, versículo 6, in Romans 12, verse 6, habla de aquellos que son profeta por motivación. it talks about those who are a prophet by motivation. Profeta por motivación. A prophet by En motivation. Romanos 12:6 dice así, pero teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. ¿Verdad? We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Esta porción de la Biblia, de las Escrituras, This portion of scriptures se conoce como los dones is motivacionales, known as the motivational gifts, junto con el servir, in conjunction with serving, el enseñar, teaching, el exhortar, exhorting, el dar, giving, el dirigir en forma de administración leading in form of administration, y el de misericordia. and mercy. Esta porción And this portion se propone is proposed que se trata de dones de identidad. that these are the identity gifts. Tú naces con este don. You're born with this gift. Dice que Dios dio este don. And it says that God gave this gift. Y lo que se ha investigado a base de ellos And what has been investigated because of this es que las personas son motivados is that people are motivated por estos dones. through these gifts. Determinan cómo miran la vida It determines on how they see life y cómo se conducen en ella. and how they walk it out. Entonces, cada persona So each person tiene ciertos dones. have certain gifts. Comúnmente tienes uno que es primario You usually have a primary gift y uno que es secundario, and a secondary ¿verdad? gift. Y el don del profeta, And the gift of the prophet por motivación, through motivation son aquellas are personas those people que siempre quieren andar hablando. that always want to be talking. No nada más hablando, And not just talking, sino para dar dirección but to give direction. y para hablar de algo que es correcto y algo que no To es speak of something that correcto. is correct and not correct. Comúnmente, And commonly, la persona que es profeta por the motivación person who has motivational gift of a prophet ve toda la vida en blanco y sees negro, all of life in black and white, bien o mal. good or bad. ¿Ok? All right? Todas las personas que tienen este don Everyone who has that gift son aquellos que no se saben morder la lengua. are those people who don't know how to just not talk and ¿Ok? bite ¿Cuántos the ya se tongue. están identificando? Ah, How many of you pastor, guys are yo identifying? a veces no me aguanto, You're pero like, lo "That- tengo it's que... just- I just have to speak it. Eso no está bien. It's not okay. Cállate. Así como que no puedes más que hablar. You just have to talk. and Tienes speak. que decirlo. You just have to speak it. Y sabes, desafortunadamente, And you know, unfortunately, este don this gift no te hace muy popular. does not make you very popular. ¿Por qué? Why? Porque siempre le andas diciendo a la gente que está bien o que está mal. Because you're always telling people what is right and what is Esto wrong. está bien, esto This está is mal, right, esto this está is bien. wrong. Y la gente, cállate, And people are cállate, like, "Shh, cállate, just que stop, me just desesperas. ¿Ah? De repente le sale el Kiko a todas las personas. Yo entiendo el don porque And I understand this gift because mi primer don es ser exhortador. my first gift is to be an exhorter. Yo soy el sí se I'm puede. like the you can sí do it, se you puede. can do it kind of sí guy. se puede. Soy bien mexicano. I'm very Mexican in that way. ¿Ah? Sí se puede, ¿verdad? Pero But tengo momentos I have moments cuando algo me disgusta tanto when I dislike something so que much sale el profeta. that the prophet comes out. ¡Ah, Camey! No es cierto. ¿Va? Sale el The profeta prophet comes out. y le tengo que decir a la And I gente. need to tell people. Yo al equipo de Mazatlán For me, for the Mazatlán les digo, team, ustedes no quieren ver al profeta. I say, you do not want to see the prophet come out. Así que hagan lo que les corresponde. So do what you're supposed to do. Si es hora de meterse a la van, métanse a la If van. it's time to get in the van, get in the van. Porque no quieren ver al profeta. Because you don't want to see the prophet come out. Mi esposa a veces me dice, Sometimes my wife tells me, amor, love, andas en módulo de profeta. you're in prophet mode. Porque ella sabe que empiezo, Because she knows I start going. tengo así un enfoque And I have a bien focus. cerrado And y it's, you know, no closed me off. hables y no me toques. Don't touch me. Ay,
Pocas veces he predicado And very few times have I preached de la motivación de profeta, pero out of the motivational gift of a prophet. pero sí ha salido de vez en But cuando. it has come out. ¿Ya? Y cuando predico como profeta, And when I preach as a prophet, todos están bien callados, everyone's real quiet. porque estoy aventándole piedras a Because todo I'm mundo. throwing ¡Ay, stones to everyone. cállate! Y comúnmente después de que he predicado como profeta, And commonly after I preach as a prophet, ha habido gente que deja de venir a la iglesia there have been people who stop coming to church porque les di una pedradota, because I ¿no? threw a huge stone at them. Pecador, Sinner. ¿verdad? ¿Cómo se? Sí, cara de, no, bueno, ya, no voy a decir, pero sí, de repente, entonces, hay gente So there are people que tiene este don who have this gift y no pueden más que hablar. and they just Ahora, have to speak. yo te voy a decir y te tengo que decir, And I have to say, no porque lo tengas que decir, not because you have to say it, significa que lo debes decir. means that you should say it. Y estas personas que tienen este don And the people who have this gift tienen que aprender a rendirse al Señor. have to learn to surrender to the Lord Rodillina, compa. on your knees. Tienes que aprender a, Señor, You have to learn to say, guarda Lord, mi boca keep my tongue de no hablar of speaking cuando debo callar. when I should be silent. No porque debe, o sea, no porque Not because you can. tengo que decirlo, ¿no? Oh, I have to say, no. La Biblia dice que la profecía The Bible says that the prophecy está sujeta al profeta. is subject to the prophet. Si el profeta está bien, If the prophet is doing well, comúnmente la profecía va a estar sana. usually the prophecy will be complete, whole. Pero ¿qué pasa cuando el Good. profeta But what happens then no está bien? if the prophet is not walking well or right, Emocionalmente, Emotionally, espiritualmente, spiritually? va a hablar cosas They're going to speak things que no deben de hablar. that should not be spoken. Tienes que aprender a someter el don You need to learn to submit the gift al Señor. to the Lord. Aprende a someterlo. Learn to submit it. La segunda manera que el Nuevo Testamento nos revela el profeta The second way that the New Testament reveals the prophet es por medio del don espiritual de la profecía. is through the spiritual gift of prophecy. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo In 10, 1 Corinthians chapter 12 verse 10, la Biblia habla del don de profecía. the Bible talks about the gift of prophecy. El primero es conocido como el don del Padre. The first is known as the gift of the Father. En Romanos 12 In Romans chapter 12, son dones que Dios pone en ti natalmente. there are natural gifts that God has placed within you. Naces con ese don, You're born with that gift. te identifican. They identify with you. En cierta manera es quien tú eres. It's like who you are. Pero la Biblia habla de But dones then the Bible speaks about gifts que el Espíritu reparte como Él quiere, that the Spirit pours out as He wishes, de acuerdo a su voluntad. according to His Y uno will. de ellos And one of them es el don de is the profecía. gift of prophecy. Este don And this gift es para comunicar un mensaje en el nombre de is Dios. to communicate a message from God in the name of God. Y la semana pasada estudiamos en 1 de Corintios 14:3 And last week we studied about 1 Corinthians 14:3, que su función that its function es fortalecer, is to strengthen, alentar encourage, o consolar. or comfort. Este don And this gift es cuando Dios usa a una is when persona God uses a para person traer una to exhortación bring an exhortation que levanta el ánimo de la that persona, brings the encouragement to the person, que le fortalece that strengthens o them que le consuela. or comforts them. Ahora, este don es bien Now importante, this gift is very pero important, también puede ser usado but incorrectamente. it also can be used Y incorrectly. la clave de este don And the key to this gift es una persona que se invierte en la palabra de is Dios. the person who invests themselves in knowing the word of God. Cuando da palabra de exhortación, When they give it a word of exhortation, la fuente debe ser la palabra de the Dios. fountain should be the word of God. Cuando no hablan de parte de la palabra de When they Dios, do not speak on behalf of God, comúnmente commonly hablan de una fuente del alma they speak out of a fountain in the soul, y se oyen como Walter Mercado. and they sound like some psychic. ¿Sí?
¿Sí, sí me entiendes? Do you Te doy understand that? todo lo que a mí me sobra. Y tú, ¿qué es eso? And you're like, what's that? Yo no quiero lo que tú I don't tienes. want what you have. Yo quiero lo que Dios I only tiene. want what God has. Entonces, si tú tienes el don de profecía, So if you have the gift of tienes que prophecy, invertirte en la palabra you must get into the para que word. cuando tú des fortaleza So that when you give, when you strengthen, exhortación or when you encourage, o consuelo, or when you comfort, que sea la palabra de that it be Dios. the word of God. ¿Sí me explico? That makes sense? Este don es bien importante. This gift is very important. Pablo dice, anhelen los mejores And dones Paul even says, desire the best gift, y especialmente el de la profecía, especially the one of prophecy. porque el que profetiza, Because the one who prophesies edifica el cuerpo. edifies the body. pero ¿qué pasa But then what happens cuando hay profetas when there are prophets que dan profecías that give prophecies de una fuente incorrecta? out of an incorrect fountain? ¿Qué pasa? What happens? Traen confusión, They bring confusion. traen división. They bring division. Es bien importante entonces. It's very important. Así como el don de Dios de motivación Just like the gift of God, the motivation tiene que ser rendido, needs to be surrendered, también el don de profecía. also the gift of prophecy. ¿Sí me explico? Does it make sense? La tercera manera The third way que el Nuevo Testamento revela a los that profetas the New Testament reveals the prophets es la oficina del profeta. is the office of the Y esto prophet. se encuentra en Efesios 4:11. And this is found in Ephesians 4:11. Dice, y él mismo dio And it says that he himself gave a unos para ser apóstoles, some to be apostles, a otros profetas, others prophets, a otros evangelistas some evangelists, y a otros pastores y maestros to others pastors and teachers, para la edificación del cuerpo, for the equipping of the edifying of the body, para el ministerio, para la obra for del ministerio. ministry. ¿Sí? Entonces, Dios levanta So God raises up ciertas posiciones, certain positions, ciertas oficinas certain offices dentro del cuerpo, inside of the y body, una de ellas and one of them es la de el profeta. is one of the prophet. Este es diferente a la oficina del profeta en el Antiguo Testamento. And this is different from the office of the prophet found in the Old Testament. El propósito de la oficina del profeta The purpose of the office of the prophet dentro del cuerpo de Cristo inside of the body of Christ es establecer la dirección bíblica o del reino. is to establish biblical or kingdom direction. Esto significa que se aseguran And this means that they make sure de que la dirección del cuerpo that the direction of the body esté en línea con el carácter de Dios is in line with God's character y alineado a su palabra. and lines up to his word. En la mente y en el corazón de la oficina del profeta In the mind and in the heart of the office of the prophet está el pensamiento is the thought que los edictos y los deseos del rey deben de ser honrados. that the edicts and wishes of the king are to be honored. Cuando hay una oficina del profeta, When there is an office of the prophet, es una persona there is a person que ha sido asignada that has been assigned por la cobertura, through the covering, por el obispo de la through casa. the overseer of the house. Mira, en la Biblia, You know, in the Bible, Pablo le dice a Timoteo Paul tells Timothy que hay dos posiciones dentro de la iglesia. that there are two positions within the church. El diácono, The deacon, que es un líder servidor, who is a servant leader, y el que está por cobertura, o sea, el líder de la casa. and the covering, the overseer, the leader of the house. ¿Sí? Solo hay dos posiciones. There are only two positions. El líder The leader y los líderes siervos, o sí, and the servant leaders, los diáconos. the deacons. Pero hay 5 oficinas. But there are 5 offices. El líder The leader asigna la oficina. assigns the office. A veces tenemos
líderes sobre una casa And sometimes we have leaders over a house que no son pastores. that are not pastors. No tienen una capacidad para They don't have the pastorear, capacity to pastor. pero sí tienen una gracia de parte de Dios But they do have a grace from God para poner a las personas en el lugar donde deben de to estar. place the people in the place that they should be. Comúnmente nosotros hoy en día le llamamos al líder de una iglesia Commonly, we call the leaders of a church el pastor, the pastor. pero la Biblia no le llama así. But the Bible does not call it that way. La Biblia le llama el obispo, It calls him the overseer, el que está por encima de la the casa. one who is, covering the house. Es lo que la Biblia le llama. And it's what the Bible calls Yo nomás te him. quiero dar instrucción bíblica, I just want to ¿ok? give you biblical instruction. Y hay pastores And there are pastors que no son pastores. who are not pastors. No tienen un corazón They pastoral. don't have a pastor's heart. Pero sí Dios les ha puesto una gracia But God has placed upon them a grace para dirigir el tráfico to direct y traffic poner a las personas en el lugar correcto. and to put people in the right place. No sé si de repente I don't know if you're like, se te está abriendo el coco, ¿no? you're getting it. Pero hay gente que But es there que are el people- pastor nunca me llama. It's because pastor Es que doesn't el call me. pastor It's nunca me because the busca. pastor never seeks me ¿Sabes out. qué? Porque a lo mejor no es pastor. It's because maybe he's not a pastor. Pero acá Lupita siempre te está llamando. But over here, Lupita, she's always calling you. Pepito siempre te está Pepito's always llamando, calling you. te está They're atendiendo, tending te está to you, buscando. seeking you out. Para mí Lupita es más pastor que el For pastor. me, Lupita's more of a pastor than the pastor's a pastor. Tienes razón, Well, you're right. porque a veces Because sometimes el pastor the pastor tiene otro don. has another gift. ¿Sí me explico? Does it make sense? Y tenemos que empezar a definir las cosas And we correctamente. need to start defining things correctly. La oficina de The profeta office of the prophet puede ser sostenida por una persona, can be held by one person, o más bien déjame te lo digo de esta manera. A veces or let me say it this way, sometimes las 5 the oficinas 5 offices las tiene una persona, are held in one person porque no hay nadie más. because there's no one else. Pablo es un buen ejemplo. Paul is a good example of Para this. muchas de las iglesias, For many of the churches, Pablo fue el apóstol, Paul was the apostle, el profeta, the prophet, el the evangelista, evangelist, el pastor y el the maestro. pastor, and the teacher. Pero ya que fueron levantándose más But as servidores, more servants were being raised up, Pablo empezó a asignar a personas Paul started to assign people la posición o la asignación de X. the certain assignment or certain position. Hay momentos que las 5 oficinas There are moments where all 5 las offices, tiene una persona. one person has them all. Y hay momentos donde hay 5 And personas there are moments where there are 5 que people tienen esa who oficina. have each office. Y la oficina del profeta And the office of the prophet es aquel que se asegura is the one who makes sure de que la dirección de la that iglesia the direction of the church se mantenga alineada al carácter de is Dios staying aligned to the character of God y a su palabra. and according to his word. Sabes, a veces la persona que tiene la oficina de profeta Sometimes the person who holds the office of the prophet no tiene dones proféticos, does not have prophetic gifts, pero entiende muy bien la palabra y el but corazón de they Dios understand really well the heart and the word of God. y se aseguran And they make sure de que la iglesia that the church esté alineada is aligned al carácter to the character y a la palabra de and Dios. to the word of God. En Estados Unidos hoy en día In the U.S. today, hay muchas personas que se llaman profetas there are many people who call themselves prophets que no son profetas. that are not prophets. Tienen dones They have proféticos, prophetic gifts, pero no son but they're profetas. not prophets. Y hay un error And there is an error cuando tú y yo le otorgamos a una persona la posición when you and I, we give the place to a person a que place no le corresponde. that does not belong to them. Porque cuando tú le das esa posición, Because when you give them that position, el que se confunde eres tú. the one who is confused is you. Déjate lo explico de esta manera. Let me say it this way.
En las últimas In elecciones the last elections, hubieron una serie de personas con dones there was a proféticos bunch of people with the prophetic gifts que profetizaron que el presidente Trump iba a ganar. that prophesied that President Trump was going to win. Y luego profetizaron que le habían robado, And then they prophesied that they were robbed, pero que el 6 de that diciembre on the 6th of iba a December, haber algo radical que iba a something suceder. radical was going to happen. Y muchas personas And many people se agarraron de estas grabbed a palabras. hold of these words. Y cuando no pasó lo que estas personas habían dicho que iba a ocurrir, And what this thing that people said was going to happen did not happen. se desanimaron, They got it discouraged. se confundieron. They got confused. ¿Para qué era el don profético? What was the prophetic gift for? Para fortalecer, To strengthen, para animar to encourage, y para consolar. And to comfort. ¿Y qué pasó? And what happened? Yo honro a muchos de estos hombres y I mujeres, honor many of these men and women, pero yo pienso que Dios estaba sacudiendo la but iglesia I believe that God was shaking en the Estados church Unidos in the U.S. porque hemos levantado ídolos. because we have lifted up or raised up Y idols. este año pasado And this past year, Dios trató con todos nuestros ídolos. God dealt with all of our idols. Hay gente que decía, ay, si solo pudiera pasar más tiempo con mi You know, there familia. were people who said, if only I could spend more time with Mi my family. familia, mi familia, mi My familia. family, my family. Ok, te voy a dar 6 All right, meses I'm going to give you 6 months a solas con tu by familia. yourself with your family. Ándele, toma. Take it. ¿Qué onda? Los que estaban sometidos a Dios, The ones who were submitted to God sus familias Their families salieron más exitosas. came out of that more successful. Los que no estaban sometidos a Dios, Those who were not submitted to God. no se trataba de más It tiempo. wasn't about having more time. Se trataba de que aún el tiempo que tenían It was about even the time that you era had usado en egoísmo. was used in a selfish manner. ¿Vieron cómo salió el profeta de Do you see how the repente? prophet just came out? Ándele. ¿Querían profeta? Pues, You ta, want a ta, prophet? pa, pa, There it Es verdad. It's true. No creciste nada el año You didn't pasado. grow anything last year. Tu familia no creció, al revés. Your family didn't grow last year. Except you went downhill. Querías 6 meses. You Órale. wanted 6 months? En Estados Unidos, In the U.S., las inversiones que se han hecho en edificios the investment that was done in church buildings para alabar al Señor to worship the Lord, es impresionante. it's amazing. ¿Y qué pasó el año And pasado? what happened last year? De nada te sirve ese edificio That building was useless porque no vas a poder pasar ni un minuto because dentro you de weren't él. able to spend any time in it. Dios lidió con nuestros God ídolos. dealt with our idols. Y para muchos And for many, que en vez de invertirse en la palabra instead of getting into the Word y de fomentar una relación íntima con and Dios, to build an intimate relationship with God, que solo escuchan lo que están diciendo otras personas sobre Dios, that only listen to what other people say about God, también se dieron una rebajadota. they also took a step down. ¿Sabes cuál es un gran ídolo de los Estados Unidos? Do you know what a great idol in the U.S. is? La política. Politics. Es un gran ídolo. It's a great idol. Es un gran ídolo. It's a great idol. Y la iglesia And the church se enfocó en lo que no debía de estar enfocado. became so focused on what they should not have been focusing Y on. en un momento bien In rápido, a quick moment, Dios lidió con nuestros ídolos. God dealt with our idols. Y tenemos que poner atención. And we need to pay attention. No porque tienes dones proféticos, Not because you have prophetic gifts quiere decir que tú eres profeta. means that you are a prophet, Y mucho menos and el much less profeta. the prophet. Y hay mucha gente And there are many people que está dañando el cuerpo de Cristo that are damaging the heart of Christ, the body of Christ, porque no se han humillado. because they have not humbled themselves. Si tú tienes dones proféticos, If you have prophetic tú gifts, tienes que someterte. you need to submit to Him. Sométete al Señor. Submit to the Lord. Fíjate lo que dice la Biblia See what the en word Santiago says 4. in James chapter 4. Someteos pues a Dios, Submit yourselves to the Lord. resistid al diablo Resist the devil, y él huirá de vosotros. and he will flee from you. Humillaos ante él. Submit yourself before Him. Es lo que dice Santiago 4. That's what James 4 says. Y muchos de nosotros estamos orando, Dios, And many of us were like crying, Lord, dame un espíritu más give me humilde. a humble Y Dios spirit. te dice, And hey, God tells you,
No se trata de oración, It's not about that prayer, se trata de but obediencia. it's about obedience. Yo te he dicho que te sometas. I've told you to submit. Sométete, Submit. sométete, dice. Submit, the Bible says. Humíllate. Humble yourselves. Y nosotros, no, pero hazme más And we're humilde. here like, oh, but make us more humble. No puedo hacerte más humilde, I dice el can't make Señor, you more humble porque eres desobediente. because you're disobedient. Salió el profeta, lo siento. Prophet came out again, sorry. Prophet mode. Eres un... No, no es cierto. Lo que te estoy diciendo es What I'm saying is que es importante tener en cuenta that it's so important to know que una persona puede tener el don motivacional de profeta that a person can have the motivational gift of a prophet o el don espiritual de profecía or the spiritual gift of prophecy y no ocupar el cargo de profeta. and not take that charge of a prophet, Sí, la oficina. the office of it. Esa es una asignación Because that is an assignment dada por el obispado. given by the overseer. Yo siento que hoy en día And I believe that today la in time, iglesia en Estados Unidos está sin rumbo y sin dirección. that the church in the U.S. is without direction. Porque la verdad las cosas es que no tenemos una oficina de profeta. Because we don't have the office of the prophet. En mi mente, In my mind, la única persona the only person en Estados Unidos in the U.S. que posiblemente that possibly tiene esta posición has this or holds this position es el pastor Jim is Cymbala. Pastor Jim Cymbala. Jim Cymbala es el pastor de el tabernáculo de Brooklyn. And Jim Cymbala is the pastor of the Brooklyn Tabernacle Church. Y porque es un hombre de la palabra And because he's a man of the word y de oración and a man of y de prayer gran sabiduría, and of great wisdom, tiene influencia he has influence sobre fundamentales y pentecostales. over fundamentalists and Pentecostals. Pentecostals, thank you. Pero es de las pocas personas. But it's a few of the people. Hay otros grandes hombres de mucha honra, There are other great men with full of honor, pero solo tienen influencia sobre aquellos que creen como ellos. but they only have influence on those who believe like they believe. Y lo que pasa es que And what happens is estamos divididos we're divided, y se necesita and we need el profeta. the prophet. Y sabes, todas estas posiciones, And you know, all of these positions, todos estos dones, all of these gifts, todas estas personas all of these people de las cuales hablamos, of which we are speaking of, solo son sombras they are just shadows del verdadero profeta. of the true prophet. En Juan capítulo 1, In John chapter 1, versículo 21, verse 21, se le pregunta a Juan el Bautista John the Baptist is asked que si él era el profeta. if he was the prophet. ¿Eres el profeta? Is he the prophet? Y Juan responde, no, And no John lo soy. responds, no, I am not. Y luego en ese mismo capítulo, And then in that same chapter, él habla de una persona. he speaks of a person. Fíjate en Juan 1, In John chapter 1, versículos 27, verse 27, 29 al 30 29 and 30, y el 34. and then 34. Dice así, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. El 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. It says, he is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. The next day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I have seen and I testify that this is God's chosen one. ¿Por qué se le pregunta a Juan? Why is John asked?
acerca de el profeta. When it comes to the prophet. ¿A quién esperaban el pueblo judío? Who were the Jewish people waiting for? Porque recuerdas la promesa con la que empezamos, Because do you remember the promise that we started off with? que Dios le prometió a Moisés That God promised que Moses siempre habría un profeta that there would always be a que prophet hablaría de parte de él. that would speak on God's behalf. Y lo que pasa es que después del último profeta del Antiguo And Testamento, what happens is that after the last prophet in the Old Testament, Malaquías, Malachi, hay 400 años de there silencio. are 400 years of silence. No hubo profeta en Israel There was no prophet in Israel por 400 años. for 400 Y de years. repente viene esta persona, Juan el And all of Bautista, a sudden this person comes, John the y Baptist, su mensaje and his message se oye is heard. como los profetas del Antiguo It Testamento. sounds like the prophets of the Old Testament. Arrepiéntanse, Repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. for the kingdom of the Lord is at hand. Y muchos empiezan a seguirle And many start to follow y le him. dicen, ¿tú eres el profeta? And they ask him, are you the prophet? ¿Qué había sucedido en Israel? What had happened in Israel Es que había un vacío, is that there was a void. un vacío de la palabra de There was a Dios. void of the word of God. Entonces, en cualquier lugar So in any place donde se oía como que alguien tenía la palabra de Dios, where it was heard that someone had the word of God, ese vacío estaba clamando a ello. that void was calling out to it. Y van con Juan y le dicen, ¿eres tú el profeta? So they go with John and they ask, are Y you él les the dice, prophet? no, no lo And soy. he says, no, I am not. Pero miren, But he says, but look, el Cordero de the Dios Lamb of God que quita el pecado del mundo. who takes away the sins of the earth. Él It es is he quien era antes que yo. who was before me. Y empieza a dar testimonio And he starts to give testimony de algo mucho más of importante something so much more important sobre la posición about the position de profeta. of the prophet. ¿Quién es aquel Who is he que podría llenar that could fill la oficina del profeta Moisés? the office of the prophet that Moses once held? Solo aquel que es antes de Moisés. Only the one that was before Moses. El que podía cumplir el papel The one who could fulfill that role una vez y por todas. once and for all. Él era el único que podría proporcionar la dirección perfecta, He was the only one who could provide the perfect que direction. podría reflejar el verdadero carácter de Who Dios. could truly reveal God's character. Porque todos los demás profetas, Because all of the other prophets, desde Moisés hasta from Malaquías, Moses to Malachi, eran solo sombras were just shadows de el profeta. of the prophet. ¿Y qué dijo Jesús? And what did Jesus say? Yo soy el camino. I am the way. ¿Qué estaba diciendo? What was he saying there? Yo soy la dirección. I am the direction. Y nadie viene al Padre And no one comes to the Father si no es por mí. except through me. Y es por eso que el autor de los Hebreos And that is why the author of Hebrews nos aconseja counsels us a mirar a Jesús, to look to Jesus, el autor the author y el perfeccionador and the perfecter de nuestra fe. of our faith. En Juan capítulo 6, And in John chapter 6, Jesús está ministrando Jesus is ministering. y fíjate lo que dicen acerca de él. And see what it says to him. En about Juan him. capítulo 6, In John chapter 6, versículo 14, verse 14. dice así: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Surely this is the prophet who is to come into the world. En verdad este es el profeta. Surely this is the prophet. Sabes, la posición de profeta es muy importante. You know, the office of prophet is very important. Porque ¿qué te dije? ¿Qué hace el profeta? But I've already told you, what does a prophet do? Proporciona la dirección de It Dios. provides the direction of God, God's direction. Habla de parte de It Dios speaks on behalf of God para que uno pueda conocer mejor a Dios, so that one could know God su better, voluntad, His will, su dirección, His direction, su carácter. His character. Y yo siento que hoy en día And I believe that today in hay time, personas aquí there are people here que se sienten vacías. that feel void or ¿Y sabes empty. por qué te sientes vacío? And you know why you feel empty? Porque hay una falta Because there is a lack de la verdadera palabra en ti. of the true word in you.
Juan capítulo 6 es un capítulo extraordinario. John chapter 6 is an extraordinary chapter. Es en este capítulo And it's in this chapter que Jesús mismo se describe a él that Jesus himself describes himself como el pan que viene de lo alto. as the bread that comes from on high. Yo soy el pan de vida I am the bread of life, he says, que viene de lo alto. that comes from on high. Y dice, vuestros antepasados It says your ancestors comieron el pan en el desierto ate the bread in the desert y volvieron a tener hambre. and they were hungry again. Pero el que come de este pan But que the yo one le who doy, eats of this bread no volverá a tener hambre. will not hunger again. Yo soy ese pan. I am that bread. Al final del capítulo, At the end of the chapter, la Biblia dice que muchos dejaron de seguir a Jesús the Bible says that many stopped following Jesus porque les habló fuerte. because he spoke to them harshly. ¿Qué hace el profeta? What does a prophet do? Habla He fuerte. speaks harshly. Y muchos dejaron de seguir. And many stopped following. Y él voltea a ver a sus And he discípulos. turns and he looks at his Dice, disciples. ¿tú también me vas a And he dejar? says, are you going to leave me as well? Y Pedro And Peter se pone de pie y dice, stands to his feet and says, ¿a dónde más iremos? where would we go? Solo tú tienes palabras de vida. Only you have words of life. Tú eres el profeta. You are the prophet. El profeta. The prophet. Eres el último Moisés. You are the last Moses. Porque Moisés solo era una sombra de quien tú Because eres. Moses was only a shadow of who you Y are. tú puedes suplir para mí todo. And you can fulfill for me everything that I need. ¿Con qué empezamos? What did we begin with? Todo se trata de Jesús. It's all about Jesus. Dios quiere hablarte. God wants to speak Te to quiere you. ministrar. He wants to minister No to you. tienes que sentirte You vacío. do not have to feel void. Dios te quiere ministrar en esta tarde. Because God wants to minister to you this Así que quiero afternoon. invitarles a todos a que cierren sus ojos. So I want to invite everyone to close your eyes. Si de alguna manera If in any way tú hoy te estás sintiendo seco you are feeling dry o vacío, or empty, la palabra de Dios, the word of God, el verbo that word que era en el who principio, was at the beginning, está aquí hoy. is here today. ¿Sabes qué es un verbo? And do you know what the word is? Es una palabra de acción. It's a word in action. Y el verbo, And the word, Él quiere ministrarte he hoy. wants to minister to you. Él quiere llenar He wants to fill todo vacío all emptiness de 400 años, of that 400 years, 400 segundos, 400 seconds, 400 minutos, 400 minutes, 400 días, 400 days, 400 semanas, 400 weeks, sea lo que sea, Whatever it may be, sea la circunstancia que sea, whatever situation el or Dios que circumstance, vive hoy the God who lives quiere today hablarle vida wants to speak life a esas áreas. to those areas. Señor, Lord, estamos aquí esta tarde we are here this afternoon pedimos and we ask que abras nuestros oídos that you would open our ears y que nos des entendimiento and that you would give us understanding para poder ver a Jesús to be claramente able to see Jesus por quien clearly Él as es. who he Que no is. tenemos necesidad de nadie más. That we don't have a need for anyone else. Que Él es el principio That he y is el the fin. beginning and the El end. alfa y el The omega. alpha and the El omega. autor y el consumador de nuestra Author fe. and the finisher of our faith. Y hoy ponemos toda nuestra confianza en And today we Jesús. put all of our trust in Jesus. Y si tú no conoces a Jesús And if you are here and you don't know Jesus, y hoy quieres que Él sea el rey de tu vida, and today you want him to be Lord of la your palabra life, de Dios dice the word of God que says si tú crees en tu that corazón if you believe in your heart y confiesas con tu and you boca confess with your mouth y clamas a and you Él cry out to e him invocas hoy su and nombre, you call on his name, que serás salvo. that you will be saved. Él no le da la espalda a He nadie. does not turn his back on Así que anyone. dile, Señor, So say, Lord, sálvame. save Sé el me. rey de mi vida. Be king of my Sé life. aquella palabra Be that word que yo puedo escuchar todos los that I días can listen to que every day, guía that y que da guides dirección a mi vida. and gives direction to my Y life. oramos esto And we pray en this tu gran nombre, oh in your Jesús. great name, Lord. Amén Amen y and amén. amen. Que el Señor te bendiga y que el Señor te May the guarde Lord bless you and keep you. y que Él te dé gracia y And misericordia may he give you grace para and todos tus mercy días. Amén. for every single one of your days.